Ya vamos a empezar a grabar entonces. Chicos, hoy día cambiamos la clase que les correspondería, que en realidad debería ser la continuación de la clase que les hizo el profesor Cortés la última vez, que era la de estudio, o sea, metodología de estudio de vía, alteraciones de la vía visual, porque en realidad concordamos con él que era él el que debería seguir haciendo esa clase. No tiene mucho sentido porque es lo mismo que él ya les pasó, entonces la idea es que él les va a hacer esa clase, no sé si la próxima semana o la que sigue, como para terminar este tema que vamos a ver hoy día, que es un poco la continuación de lo que nosotros vimos cuando estudiamos los pares craneanos, no sé si se acuerdan. Entonces vamos a repasar un poquitito eso hoy día y terminar, o sea, continuar con el tema de estrabismos paralíticos. Si no escuchan bien me avisan porque están mis hijos chiquititos por ahí dando vueltas, así que si se escucha mucho ruido de fondo me avisan. Entonces la idea hoy día ver el tema de estrabismos paralíticos para que haya una continuidad, y la próxima vez yo les voy a terminar el tema de estrabismos paralíticos con algunos casos clínicos que quiero que veamos y cómo ustedes estudiarían los estrabismos paralíticos, o sea, cuando les llegue el paciente, qué estudios le tienen que hacer, ¿cierto? Y ver un par de casos clínicos como para cerrar este tema. Esa va a ser la última clase, ¿ya? De la parte de estrabismos paralíticos, que en realidad es como el último tema de este curso, porque lo que les va a pasar el doctor Cortés, yo creo que ya lo vieron harto, que es el tema de vías visuales, y ya eso está como bien masticado. Me imagino que hicieron la prueba hace poquitito, y las notas estuvieron bastante buenas, no sé si el doctor ya se las subió, pero yo vi los resultados y estuvieron súper bien. Si hay cualquier comentario de la prueba que quisieran hablar antes de empezar la clase, que me lo hagan saber al tiro, así podemos conversar cortito eso antes de partir. ¿Todo ok? ¿Ya están todos? Yo puse, o sea, admití a todos los que me estaban por ahí dando vuelta, pero si aparece alguien, por favor, durante la presentación, que esté entrando un poquito más tarde para que me avisen si es que no lo veo, ¿ya? Por favor. Ya, profe. Ahí estamos, voy a dejarlo igual acá a la vista para irlo viendo cuando vayan ingresando. Porque me faltan un par. Ya. Lo vemos todo ahí, ¿cierto? Estamos bien con la pantalla. Ya. Entonces, vamos a hablar hoy día de estrabismos paralíticos, que en el fondo ya, como lo mencioné hace un ratito, es una clase que tuvimos que parte de los pares craneanos. A modo de repaso, ¿no? Esta diapositiva ya se las mostré en esa ocasión. Los pares craneanos son 12, ¿cierto? 12 pares de nervios, y dentro de esos hay 3 nervios que son los que están encargados de los movimientos del ojo, que son los que completan esta clase de estrabismos paralíticos, y que son el oculomotor, el troclear y el abducens, ¿cierto? El tercer par, que es amarillo, es el oculomotor, el troclear es el cuarto par, y el abducens es el sexto par, que es este moradito que aparece ahí en la protuberancia anular en el anillo del puente mesencefálico. Entonces, estos tipos de pares craneanos dijimos que se dividían en sensitivos, motores y mixtos, y los pares que nos interesan, que son el 3, el 4 y el 6, van a controlar principalmente los movimientos oculares y algunos reflejos, como hablamos en esa ocasión, el oculomotor de la pupila. No sé si se acuerdan, lo vamos a repasar al tiro, que es el reflejo fotomotor y de la acomodación. Ya. Importante repasar entonces un poquitito la anatomía de los músculos, porque son estos los que van a estar involucrados en las parálisis justamente. Acá tenemos los 4 rectos, ¿cierto? El superior, el inferior, el medial y el lateral. Tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿ya? Son estos principalmente los músculos que van a estar comprometidos cuando se altera alguna de las inervaciones de los 3 nervios encargados del movimiento ocular que vimos recién. Entonces, la inervación y las acciones de estos músculos extraoculares, el recto lateral, entonces, en el recto lateral está inervado por el sexto par, que es el abducens,
está encargado de la abducción, muy parecido al nombre abducción, seguramente por eso mismo, abducción, que es el movimiento hacia afuera, ¿ya? Ese es digamos, el músculo, el único músculo que está inervado por el sexto par es el lateral. Entonces, ya vamos a ver ahí cuando hay una parálisis del sexto par se altera entonces la abducción, la mirada hacia afuera y el ojito se desvía levemente hacia adentro por la contrafuerza de su contraparte que es el recto medial. El recto medial, al igual que el recto superior y el inferior y el oblicuo inferior, o sea, todos estos musculitos están inervados por el tercer par, ¿ya? Entonces, normalmente el recto medial está encargado de la aducción, ¿cierto? Lo contrario de abducción, que es hacia afuera, aducción es hacia adentro, de la elevación, por el recto superior, y de la depresión, por el recto inferior, y también nos faltó el oblicuo inferior, que también está un poquito encargado de la aducción y de la elevación, así como también de la exciclotorsión. ¿Ya? Entonces tenemos que el oculomotor está encargado de la aducción, que está regido por el recto medial, está encargado de la elevación por el recto superior, está encargado de la depresión por el recto inferior, y el oblicuo inferior, ¿cierto?, produce tres movimientos: la elevación, la abducción y la exciclotorsión, ¿ya? Y finalmente tenemos el oblicuo superior, que está inervado por el troclear, que hace exactamente lo contrario, o sea, depresión, abducción, no abducción, perdón, abducción igual que el oblicuo inferior, solamente tiene dos movimientos contrarios, la depresión y la inciclotorsión, ¿ya? La abducción es la misma. Entonces, repasando un poquitito el recorrido de los pares craneanos y las relaciones anatómicas, acuérdense de algunos hitos importantes que habíamos hablado, como por ejemplo en el oculomotor, el tercer par, ¿cierto? Que dijimos que pasaba acá por la arteria cerebral posterior, y en relación a la arteria cerebral posterior, entonces cuando tenemos acá un aneurisma o algún tipo de compresión, esperemos un segundito. Un segundito. Ya, perdón. Entonces, el recorrido acá de los pares craneanos sería el oculomotor, ¿cierto? Que dijimos que tenía una parte motora y una sensitiva. Pasa en este hito importante que sería la arteria cerebral posterior, que hablamos de la del aneurisma, que podía comprimir a ese nivel y generar sintomatología en la pupila, ¿ya? Y que sigue su recorrido, entra en la órbita y se divide en sus ramas motoras y sensitivas, inervando prácticamente todos los músculos del ojo, excepto el recto lateral, ¿cierto? Y el oblicuo inferior. Perdón, el oblicuo superior, perdón. Ya, lo segundo entonces era el recorrido del nervio troclear. El nervio troclear parte también en el tronco mesencefálico, atraviesa también cerca de la arteria posterior, cerebral posterior, se introduce en la órbita y va a ir a inervar el oblicuo superior. Me faltó mencionar también dentro del lóculo motor el elevador del párpado. Acuérdense que esta parte también está controlada por el lóculo motor, por lo que se produce la tosis después de un compromiso del lóculo motor. Y lo último es el abducen, que dijimos que era el que se afectaba con mayor facilidad. El abducen es más largo, por lo tanto tiene como más lugares donde puede afectarse, principalmente por pequeños microinfartos que se ven harto en los diabéticos. Nace igualmente de la protuberancia anular, ¿cierto? Y cuando ingresa a la órbita va a inervar al recto lateral, solo al recto lateral. ¿Qué pasa entonces cuando están alterados estos nervios en cualquiera de sus recorridos? Se producen estrabismos que se llaman paralíticos, que a diferencia de los estrabismos que conocemos, normalmente estos no son concomitantes, o sea, no tienen una simetría, sino que se deben principalmente a alteración o restricción de la motilidad en algunas de las direcciones debido a la falta de inervación de los músculos que mencionamos recién. Entonces el estrabismo paralítico puede ocurrir por la afectación de uno
o cualquiera o sea, uno de los tres o más de uno de los tres pares craneanos que inervan los músculos extraoculares, que ya dijimos que eran el oculomotor, el troqulear y el abducens, por daño del músculo o por daño de la unión neuromuscular. La paresia es la pérdida parcial, ¿cierto? Y la parálisis es la pérdida total de la función de este músculo. Definimos nosotros el estrabismo en general como la falta de paralelismo de los ejes visuales, que puede suponer la pérdida de la visión binocular, y por lo tanto, cuando se pierde la visión binocular, aparece la diplopia, ¿cierto? Existen distintas causas, eso lo hemos hablado también en el transcurso de este curso, en general en todos más o menos parecidos, son causas autoinmunes, metabólicas como la diabetes, tumorales, musculares, vasculares también. Una de las causas más importantes que suponen un reto diagnóstico son las parálisis oculomotoras. Los estrabismos paralíticos, entonces, como mencionamos, se tratan de trastorno de la movilidad ocular debido a la parálisis o a la paresia, ¿cierto? Dijimos que podía ser parcial, de uno o más de los músculos oculomotores extrínsecos, que serían estos tres músculos de los que hemos estado hablando. En el caso de encontrarnos con una parálisis adquirida, debemos indagar siempre sobre la causa, ya la etiología. Realizar una exploración neurológica minuciosa, no solo oftalmológica, acuérdense que acá este es un área donde se juntan los dos mundos, en el fondo, los neurólogos y los oftalmólogos. Pruebas complementarias necesarias, ya que podemos estar incluso ante una enfermedad neurológico-sistémica grave. Acuérdense del aneurisma, que es una de las cosas graves. No es la única en todo caso, pero es una de las cosas de vida o muerte. Entonces, el tercer par craneano, el oculomotor, esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase de pares craneanos. No es tan importante la parte anatómica, eso ya lo vimos, pero en el fondo es importante que partan, ¿cierto?, del mesencéfalo, que tienen dos núcleos principales, y el núcleo motor y parasimpático. Acuérdense que tiene una función también parasimpática, que tiene que ver con el reflejo fotomotor de la pupila y la acomodación. Entonces salía el mesencéfalo, ya lo dijimos, pasa a través del surco portomesencefálico anterior, se dirige a la hendidura esfenoidal y entra a la órbita, donde se dividen estas dos ramas que ya las dijimos, superior e inferior, inervando los músculos del recto superior, ¿cierto? Y el elevador del párpado, y en la parte inferior inerva el recto interno o medial, el oblicuo inferior y el recto inferior. Además, la ramita esta del ganglio ciliar, dijimos que tenía las fibras parasimpáticas para inervar el esfínter del iris y el músculo ciliar. Esto ya lo vimos, no es necesario repetir. Las funciones, ya volvamos a insistir, ¿cierto? Que es todo menos el recto lateral y el oblicuo superior. Ya el recto lateral, acuérdense que lo inerva el sexto par y el oblicuo superior lo inerva el cuarto par. Entonces, todos los otros músculos los inerva el oculomotor. Movimiento superior al recto superior, medial recto medial, inferior recto inferior, superior externo al oblicuo inferior, la elevación del párpado, el elevador del párpado, contracción de la pupila, la rama parasimpática, el esfínter pupilar, y la acomodación, la rama musculociliar, ¿cómo se llama? Que también tiene que ver esto con el reflejo fotomotor directo y el consensual. Ya vimos entonces esta imagen, pero ahora que ya podemos aplicarle a la parte clínica, ¿cierto? Es mucho más clara. Tenemos una ptosis del lado afectado por el compromiso del elevador del párpado, ¿cierto? El ojito puede mantenerse bastante central en un comienzo, porque acuérdense que está comprometido el recto, o sea, perdón, bastante central la línea horizontal, porque está comprometido el recto superior y el inferior también. Entonces el ojito tiende a mantenerse bastante en la línea horizontal, pero el músculo lateral sigue funcionando, por lo tanto hay una leve desviación hacia adentro. En este momento el músculo, digamos, no puede movilizarse ni hacia adentro, ni hacia arriba, ni hacia abajo, y hacia el lado, que es el recto lateral, que dijimos que era el abducens, sigue funcionando de manera normal, por lo tanto ahí existe menos o prácticamente no existe diplopia. ¿Ya? En todas las otras posiciones, exceptuando la posición de frente, que pudiese haber un poquito menos de diplopia, como les decía, porque se mantiene bastante horizontalizado, pero al no poder movilizarse hacia adentro, en la dirección hacia el lado izquierdo se ve diplopia, hacia arriba se ve diplopia, hacia abajo, que no aparece acá, se vería diplopia, y hacia el lado derecho no necesariamente.
¿ya? Acuérdense que también por la protección de la tosis, los pacientes no se quejan directamente de diplopia. Acá tenemos este otro caso que también lo vimos la otra vez, que yo les preguntaba cuál era la diferencia en relación a la otra imagen, y es que acá no hay una tosis muy marcada, y es porque esto es un tercer par congénito, y al ser congénito, la tosis la operaron cuando era chiquitito, porque si no hubiéramos tenido ambliopía en este ojito, ¿ya? Ahí vemos que ha sido completo, porque la pupila está dilatada, y en el fondo acá se nota que hay una intervención quirúrgica, no un párpado igual al otro, pero no hay una tosis evidente, ¿cierto? En todas las otras cosas se parece bastante a la imagen que ya vimos. Las causas entonces de la parálisis pueden ser parálisis unibilaterales, pueden ser totales o parciales, que son las paresias, que es lo que hablamos hace poquitito. En general, cuando son unilaterales es bastante fácil de diagnosticar, ¿cierto? Cuando está el cuadro completo, pero lo difícil se pone cuando son parciales o cuando son bilaterales. En estos casos hay que entrar a buscar causas centrales, ¿ya? Las causas congénitas, que hablábamos en el caso del caballero, que lo más probable es que haya tenido un tercer par congénito porque la tosis ya estaba operada. Adquiridas pueden ser tumores o infartos a nivel de los núcleos que vimos en el tronco mesencefálico, pueden ser traumatismos, puede ser un aneurisma en la arteria comunicante posterior, que fue este cuadro que yo les mencionaba, que también lo preguntamos en la primera evaluación, porque lo más importante acá es que no se nos pase examinar las pupilas, ¿ya? Cuando hay una afección pupilar, entonces puede haber un aneurisma que esté comprimiendo el tercer par y esto merece una derivación en forma urgente, ¿ya? A un neurólogo, en realidad neurocirujano, así que al servicio de urgencia, ¿ya? Causas infecciosas pueden haber también por continuidad, como la sinusitis, una encefalitis, que ya es un cuadro más complejo, o por enfermedades degenerativas desmielinizantes, que son cuadros más raros, pero que puede debutar una persona con un cuadro así, como una esclerosis múltiple o una miastenia gravis. La recuperación puede ser parcial o total, dependiendo de la causa, ya generalmente uno espera 6 meses. Obviamente que pareciera un tiempo eterno para una persona que está con diplopia, ya como mencionamos en estos casos, la mayoría de los pacientes por la tosis no presentan una diplopia muy marcada, por lo tanto, mientras estén así, no se les va a ocurrir, digamos, pensar en que este paciente tiene que ser operado, porque lo ideal en este periodo es esperar la remisión. Al paciente generalmente se le da vitaminas con complejo B, ¿cierto? Neurobiota por 3 veces. Se parche el ojito de manera intermitente para mejorar un poquito la calidad de vida por la diplopia, y a veces se utilizan prismas, ¿cierto?, de manera también transitoria, pero cuando ya han pasado 6 meses y el paciente no ha revertido, entonces aparece la alternativa de una cirugía para poder, en el fondo, operar su estrabismo y disminuir la diplopia y también mejorar la estética. El cuarto par, ya vimos entonces que este se llama troclear o patético, aparece así también en algunos textos. También se origina en el mesencéfalo, ¿cierto? Y pasa, digamos, hacia adelante rodeando los pedúnculos cerebelares y entra en la órbita por la hendidura esfenoidal. Dijimos que tenía relación, no sé si se acuerdan, que casi todos se relacionaban con el seno cavernoso, con una parte donde hay varios vasitos, varias venas, que cuando se produce ahí también alteraciones, trombosis, por ejemplo, pueden alterar a más de un par craneal. ¿Ya? Este es el que inerva el músculo oblicuo superior, y solamente el oblicuo superior, ¿ya? Entonces, cuando se altera este músculo, está alterada la desviación hacia abajo y hacia el medio, ¿ya? Hacia abajo y hacia adentro. Es una fibra motora también. Acá tenemos el dibujito del troclear para recordar nuevamente, saliendo del tronco, ¿cierto? Pasa por esta zona que tienen en común, que es la región del seno cavernoso, y entra a la órbita, asciende y inerva el músculo oblicuo superior. La parálisis de este musculito, ya de este nervio troclear, generalmente es congénita o traumática. Acuérdense que es un nervio larguito que puede también verse dañado en distintas partes de su recorrido. También se ve, pero con menos frecuencia, compromiso isquémico por diabetes y otras causas infecciosas.
La visión, o sea, el movimiento está alterado, como dijimos, hacia abajo y hacia adentro, y esto sí o sí produce una diplopia vertical, sobre todo cuando los pacientes miran hacia abajo. Se exacerba mucho más entonces, al leer, al bajar escaleras, todas las miradas hacia abajo van a exacerbar la diplopia, así que ojo con las escaleras, que es muy peligroso para este tipo de pacientes, suelen caerse al bajar las escaleras. Produce también una tortícolis torsional, que en el fondo es compensatoria para evitar la visión doble. La cabeza se inclina sobre el hombro opuesto a donde está la lesión, ¿ya? Y esto es súper importante porque es un paciente que quizás no va a llegar directamente quejándose de diplopia porque la va a tener compensada por su tortícolis torsional. Entonces es importante ver la posición siempre cuando una persona llega a un examen de, ¿cómo se llama?, de estudio estrábico, ¿ya? Aquí vemos este niñito, entonces, vemos el compromiso de la visión cuando lo hacemos mirar hacia abajo, y nos damos cuenta entonces que al mover la cabecita hacia el mismo lado de la lesión, se eleva un poquitito el ojo derecho, que es el ojo lesionado, y se nota un poquito más este signo que vamos a ver más adelante. Acá se nota más. Esta es la famosa entonces maniobra de Virchowski. En la mirada de frente normal, en PPM, vemos un poquitito la elevación del ojito derecho, que es el ojo afectado, o sea, al no estar funcionando el oblicuo, el ojito tiende a elevarse un poquitito, pero esta maniobra, o sea, este signo se exacerba mucho más cuando giramos la cabeza, hacemos que toque el hombro del mismo lado afectado, entonces asciende el ojo afectado y es al lado contrario no. ¿Ya? Esta es la maniobra de Virchowski, esto tienen que acordarse porque es muy útil, a veces es muy sutil y puede pasar incluso medio desapercibida en PPM, pero sí es súper importante hacer esta maniobra para poder hacerlo más evidente. El tratamiento es igual que el otro, en el fondo es conservador por 6 meses, tratando de evitar diplopia con parche intermitente, siempre el complejo vitamínico es importante, los prismas eventualmente también, y después del 6º mes se define, si se hace o no se hace un tratamiento quirúrgico. El Sexupar, que es el Abducens, este es mucho más habitual, ya es mucho más frecuente de encontrar, lo van a encontrar mucho más que el troclear. El troclear, como dijimos, es más bien congénito o traumático. Este es muy habitual en los pacientes diabéticos. Por lo tanto, es un daño periférico más que central, pero obviamente que también hay que descartar daño central si se ve asociado a otro tipo de síntomas aparte de la diplopia. El origen también es el puente, ¿cierto?, de la protuberancia, o sea, el médulo continuo atraviesa también el seno cavernoso y se introduce a la órbita por la hendidura esfenoidal. Inerva el músculo recto lateral y la función entonces es la abducción, o sea, abrir el ojito hacia afuera. Tenemos el recorrido, tenemos un nervio largo también, igual tiene más posibilidades de daño en distintos lugares. Tiene en común, al igual que el troclear, la zona del seno cavernoso y inerva el recto lateral. La parálisis del nervio, o sea, del abducens, del Sexupar, como decíamos, es la más frecuente. Produce sí o sí diplopia horizontal y se acentúa obviamente al mirar hacia el lado lateral del ojo afectado porque el ojito hacia ese lado no se va a mover. Entonces ahí se exacerba la diplopia. Produce una leve endotropia por compensación del recto medial. Las causas generalmente, que bueno, tumorales infecciosas, pero principalmente vasculares, ya de la microvasculatura, que son los daños que se producen en la diabetes en los vasitos periféricos. La gran mayoría son reversibles, como decíamos, el tiempo clave son más o menos 6 meses, pero la gran mayoría de estos cuadros revierten antes de los 6 meses. Acá tenemos un Sexupar izquierdo, ¿cierto? En la mirada frontal no se nota tanto, pero en la mirada ya dirigida hacia el lateral, ¿cierto? Se exacerba la diplopia y se nota que el ojito izquierdo no puede seguir el movimiento. Y al lado derecho el recto medial está funcionando perfecto. De hecho, si nos fijamos muy bien, o sea, como más en detalle, igual nos podemos dar cuenta que existe un poquitito de desviación hacia nasal en el ojo afectado, que es por la hiperfunción del recto medial. Esto lo agregué de otra presentación que encontré en realidad para poder introducir nomás lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Que
¿Cómo se estudia esto? ¿Ya? Es importante saber que esto es una diplopia binocular, ¿cierto? No es una diplopia monocular, que es la que podríamos ver en algunos astigmatismos, en un queratocono, por ejemplo, en algunas alteraciones del cristalino, puede haber una diplopia monocular, pero es bastante raro. La gran mayoría de las diplopias son binoculares, o sea, necesitamos los dos ojos para darnos cuenta de que hay uno que se está moviendo de manera asincrónica con el otro y eso nos genera dos imágenes distintas y por lo tanto una visión doble. ¿Ya? La diplopia binocular se produce por trastornos de los nervios oculomotores, que es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pueden ser, como decíamos, un tercer par con o sin afección pupilar, que eso hace diferenciar un poquitito el origen del daño, pero lo principal es la alteración del movimiento, los tres nervios. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Acá lo principal es, aparte de la anamnesis, que obviamente nos va a orientar un poquitito a la etiología, qué sé yo, pero lo principal es toda la exploración, desde que el paciente entra por la puerta, si entra acompañado o no, si entra inseguro o no, algunos entran de frente ya con un parche que se han colocado ellos mismos para no ver doble, hasta que yo empiezo a examinar, ¿ya? So, lo principal es, bueno, acá detectar si es una diplopia binocular o monocular, ¿cierto? Podemos con un agujero estenopeico al tiro ver si el paciente está viendo bien o no está viendo bien, acordarse también de examinar las pupilas, ya de ver la reacción pupilar, si son isocóricas o no, ¿cierto? Si hay algún tipo o sea, si hay miosis o midriasis, si hay una respuesta pupilar aferente o no, etc. Las posiciones de la mirada, súper importante, ¿cierto? Antes de hacer un cover test es importante ver las posiciones normales de la mirada, ver si hay una restricción del movimiento en algunas de las direcciones y así empezar a deducir qué músculos pueden estar comprometidos. Y después de eso ya, bueno, acá aparece la campimetría por confrontación, eso es importante en la medida en que vemos o esperamos otro tipo de compromiso neurológico también. Pero después de esto podríamos decir que empieza a tener importancia también el cover test, ¿ya? Bueno, acá está, esto en el fondo lo que quiere decir es que no es solo un examen oftalmológico el que hay que hacer, sino que hay que tener en consideración todo el sistema neurológico, ¿ya? La reacción pupilar corresponde también al examen neurológico, el fondo de ojo también. Si bien es cierto, lo hace un oftalmólogo, uno estudia el nervio óptico, ¿ya? Y ve si hay edema o no hay edema, si hay una sospecha de aumento de la presión intracraneana, etcétera, etcétera. Y dentro de eso la huesa visual es súper importante, acuérdense. Esto no se asusten, tampoco voy a pretender que se lo aprendan de memoria, es solo para que lo tengan ustedes mismos quizás como un orientador y una ayuda a memoria. El cover test es súper importante, ya nos va a orientar también un montón y principalmente a partir del cover test podemos hacer un seguimiento con este algoritmo. Como les decía, el monocular es súper raro, en general no es tan habitual, y cuando hay un compromiso refractivo, digamos, un astigmatismo, qué sé yo, eso con una lupita estenopeica debería corregirse, ¿ya? Y los otros son causas mucho más raras, psicógenas, etc. La diplopia binocular, que es la más habitual, entonces tenemos que ver si tenemos una tosis palpebral o no, si tenemos una compimetría por confrontación, ya que podría hablarnos de defecto en el campo visual, que va más para la parte de la vía visual, que es lo que vimos la clase anterior, y evaluar las 9 posiciones normales de la mirada, ¿ya? ¿Cuál es el eje visual que está comprometido? Si es incomitante o concomitante, acuérdense que el concomitante son los estrabismos normales y los incomitantes son los paralíticos, ¿ya? Y una vez que vemos que sí tiene un estrabismo paralítico con una alteración visual incomitante, entonces partimos viendo si es un tercer par, un cuarto par o un sexto par, ¿ya? O una oftalmoplegia internuclear, que es un cuadro más complejo, que en realidad es más raro y que se debe principalmente, como les decía, a enfermedades degenerativas del tipo esclerosis múltiple. Ya, el tercer par podemos tener con dilatación pupilar o sin dilatación pupilar, y esto nos orienta un poquitito a las causas. Acuérdense, la dilatación pupilar, pensar rápidamente en un aneurisma de la arteria. El cuarto par, dijimos que era más habitual que fueran traumáticas, ¿cierto? Y el sexto par, pensar al tiro una diabetes o una hipertensión arterial, que son bastante más comunes como causa. Entonces, no olvidar nunca lo más importante, que son
las posiciones normales de la mirada, estudiarlas, el cover test, que también nos va a orientar, y la diploscopía, que eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando, bueno, ustedes deben haber ya visto un poquitito esto con el tema de los estrabismos, que ya pasaron por eso, pero en el fondo acá se utiliza también para poder saber qué tipo de diplopia es, ¿ya? El síndrome de Duane se los quiero mencionar, no es algo tan habitual de ver, pero es importante porque si vemos niños, digamos, con sospecha de, o sea, con estrabismos paralíticos, a veces puede ser un síndrome de Duane que se nos está pasando por alto, ¿ya? El síndrome de Duane es un síndrome de retracción, es una forma congénita de estrabismo, o sea, son estrabismos que se presentan desde el nacimiento y se producen por la falta del sexto par, o sea, hay una agenesia, una falta de formación del sexto par del abducen asociado a una inervación anómala del músculo lateral. Normalmente el abducen es el que inerva el recto lateral y como no está formado este nervio, entonces se produce una inervación que no es la normal, ¿ya? Y que está entregada por el tercer par, entonces el óculo motor, ¿ya? Entonces, si nosotros esperamos que al mover el ojo hacia el lado actuara el sexto par, que es el abducens, en este caso no va a ser así porque no está el abducens, y el que se hizo cargo, que es el tercer par, va a generar un movimiento distinto al normal que produce en el fondo un enoftalmo, o sea, el ojito retraído hacia adentro y se hunde un poquito. Ahora les voy a mostrar, me parece que puse un par de imágenes de Duane. Es una incidencia bajita, 0,1%, una prevalencia en la población general de 1 en 10.000, corresponde al 1,4% de todos los pacientes con estrabismo, o sea, no es lo más habitual, ¿ya? Es más frecuente en mujeres con afectación del ojo izquierdo. En un porcentaje más bajito es bilateral, yo he tenido algunos casos, son raros, pero que pueden existir, ¿ya? Y en esos casos, es verdad, es más habitual en niños. Estos casos, los dos casos que yo tuve eran niños. Tiene un carácter hereditario autosómico dominante. Entonces acá tenemos un Duane, se nota un poquito en realidad en esta imagen, pero la idea es que se produce una retracción del globo ocular a la aducción. O sea, al mirar hacia adentro, en este caso también se produce una retracción del globo. No se nota muy bien en esta imagen, ¿sí? A ver si puse otra. Ahí se nota un poquito más, ¿ven? Hacia adentro el ojito tiende a retraerse un poquitito hacia la parte interna. Esto no es tan importante, hay tres tipos distintos, ¿ya? El uno es el más frecuente, me interesa que si se quedan con esa información me basta. O sea, la gran mayoría de los pocos Duane que pueden llegar a ver son tipo 1, ¿ya? Representan al 80%, muestran una restricción completa a la abducción, o sea, al abrir el ojito, siendo la aducción normal o a veces un poquito limitada. Entonces, no pueden mirar hacia afuera, ¿cierto? Y hacia adentro es normal o un poquitito limitado. Se asocia con estrechamiento de la hendidura palpebral y retracción del globo ocular en la aducción. Entonces, no pueden mirar hacia afuera y cuando miran hacia adentro puede que esté un poco restringido o que esté normal, pero el párpado se achica y el ojito se va para adentro, ¿ya? Con eso que se quede, me basta y me sobra, que es bastante, ¿cómo se llama? Clásico si lo ven, ¿ya? Ustedes están haciendo los movimientos, ¿cierto? Oculares, examinando al paciente y se dan cuenta que tiene una limitación de la abducción, o sea, este ojito no se mueve hacia afuera, y uno piensa, tiene un estrabismo paralítico, ya lo abducen, y resulta que después lo hacen aducir y el ojo se achica y se hunde. Listo, eso es un Duane, ¿ya? Es importante una anamnesis correcta, generalmente las mamás le van a relatar que cuando toman pecho, y ahí tienen esta cosa que el ojito se les achica y se les hunde. La exploración clínica, estudios por imágenes también, con una resonancia magnética, permiten descartar otras causas y confirmar el diagnóstico. Acá tenemos entonces la niñita cuando aduce, o sea, esta niñita tiene que tener un movimiento de la abducción hacia afuera, y cuando aduce mira hacia adentro el ojito, se achica y se hunde, ¿ya? Los diagnósticos, igual hay una alimentación acá pequeña de la aducción, se dan cuenta que no tienen movimiento completo. Los diagnósticos diferenciales deben realizarse con cualquier patología que genere una parálisis de los pares craneales, oculomotores, como tumores intracraneales, por eso que se pide la resonancia.
enfermedades metabólicas o autoinmunes o aneurismas intracraneales, que son mucho más raros pero que existen. También deben considerarse parálisis del sexto par, que son raras, pero también existen, esotropia infantil, síndrome de Möbius o apraxia oculomotora congénita. Son causas muchísimo más raras. El tratamiento puede ser quirúrgico mediante la aplicación de toxina botulínica para corregir la desviación ocular en la posición primaria, así como en la posición anómala encefálica por la tortícolis compensatoria, que en los niños tiene que ser corregida porque produce tortícolis crónica. ¿Ya? A todo esto también se puede utilizar, o se utiliza toxina botulínica en tratamiento de las parálisis, estrabismos paralíticos, ¿ya? Andan mucho mejor con los estrabismos, o sea, las parálisis del troclear, me parece, y del abducen, pero más del troclear, y no también con las del oculomotor. Yo personalmente no las utilizo. Y bueno, recordar lo que ya vimos, ¿cierto? Los pares craneanos encargados de los movimientos oculares son el oculomotor, el troclear y el abducens, ¿ya? Y al ser estos los encargados de los movimientos, son los que producen los estrabismos paralíticos. Ya se producen principalmente diplopia, desviación, pero la diplopia parece que en el caso del oculomotor a veces no está presente por estar la tosis marcada. Recordar lo mismo que les hice recordar la última vez, ¿ya? Las parálisis oculomotoras son causadas por alteración en alguna parte del recorrido de estos tres nervios, comparten este lugar en común que es el seno cavernoso, donde se pueden producir trombosis y puede haber compromiso de más de uno de los pares craneanos. Son nervios motores por excelencia, a pesar de que el oculomotor tiene fibras parasimpáticas, ya lo dijimos, que inervan el esfínter pupilar y la acomodación. Ojo con la relación anatómica aquí con el aneurisma de la arteria comunicante posterior. Acuérdense de revisar siempre las pupilas y ver si es que existe una midriasis y en ese caso derivar urgente. Síntomas más frecuentes, la diplopia, es cierto que dijimos que puede no verse en el tercer par tan evidente. Siempre derivar oftalmólogo en caso de parálisis paralítica, ya estrabismos paralíticos, sobre todo cuando hay algún tipo de sospecha de urgencia o cuando hay cualquier otro síntoma neurológico que se asocie a la diplopia, ¿ya? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, confusión, problemas para ejecutar las palabras, parestesia, pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Preguntar siempre por los antecedentes generales, diabetes, traumatismo, síntomas asociados, hipertensión, etc. Sospechar un compromiso central, sobre todo entonces cuando son parciales, cuando son bilaterales o cuando presentan signos de compromiso de más de un par craneal. Eso sería la clase de hoy. Como les digo, está basada principalmente en la clase que ya tuvimos de pares craneanos. Me imagino que a raíz de eso también, porque ya manejan bien la anatomía, entonces es mucho más fácil entender lo que hablamos hoy día. Me interesa que si es que tienen algún tipo de preguntas que me quieran hacer ahora. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, díganme. Usted, es sobre el tratamiento de las parálisis oculomotoras. Usted ha dicho que generalmente se da vitamina B y prismas, ¿verdad? Algunos prismas. Pero eso es cuando ya se soluciona el problema de esta compresión de los nervios que Sí, tienes razón. se plantea. Sí. Lo que pasa es que la parte principal del tratamiento es tratar de, en el fondo, descubrir cuál es la causa, porque de eso va a depender el tipo de tratamiento que vamos a dar a la causa, ¿cierto? Tienes toda la razón, no sé si yo tengo un aneurisma, no voy a perder tiempo en inyectar, no es nada, ¿ya? O sea, lo primero es descartar o tratar de orientar, ¿cierto?, cuál es la causa del compromiso del par, dependiendo de cuál es el par craneano involucrado. Por eso es importante que lo vea un oftalmólogo, que lo vea un neurólogo, ¿ya? Rápido, o sea, para que le pida imágenes, descarte en el fondo que no vaya a haber un compromiso central, algo vital, algo importante, que puede solucionarse con una cirugía muchas veces más que con cualquier otra cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la práctica diaria, la parálisis del abducens, yo te diría que el 80%, si no más, son compromisos periféricos que se producen por microinfartos de los vasitos encargados de irrigar el nervio.
y eso, la mayoría de las causas son diabéticas. Entonces, esos pacientes, igual uno los manda a hacerse una imagen, pero ya no con esa angustia de que puede ser algo muy, muy agudo, porque la verdad es que si solamente tiene el compromiso del abducen, es diabético de larga data, la probabilidad de que esa sea la causa es muy alta, siempre y cuando no hay ningún otro compromiso neurológico, ¿cierto? Entonces, en esos casos se manda a hacer una imagen con calma y tranquilidad, y mientras tanto yo le puedo indicar que le inyecten neurobionta por 3 veces, como para fortalecer un poquitito ese nervio, porque yo sé que se debió a un infarto del nervio directamente, ¿ya? Pero tienes toda la razón, o sea, uno primero identificar la causa, la etiología, porque de eso va a depender el tratamiento dirigido, digamos, a la causa real que tiene esa parálisis, ¿ya? El tratamiento, por decirlo, como de las molestias, o el tratamiento como sintomático de los síntomas de las molestias, es lo otro. Son los complejos de vitamina B, es el parche intermitente para evitar la diplopia, es el lente, por ejemplo, con un prisma, siempre y cuando ya esté más o menos estable, porque ustedes saben que si no eso va cambiando en el tiempo, no tiene mucho sentido hacerle gastar plata a un lente que le va a durar una semana, ¿cierto? Pero eso se puede hacer cuando ya lleva un par de meses así el paciente y se siente muy, muy incapacitado. No sé bien cómo está acá en Arica, no he encontrado, pero venden unos prismas que se pegan en el lente y eso es mucho más práctico, son como una estelita, como parecido a la telita esta de microporos que uno les pone a veces como para tratar de ocluir el ojito que no vean tan doble. Existen esas que tienen prismas incluidos, y eso uno los puede ir cambiando porque obviamente son desechables. Y ya finalmente después de 6 meses, una vez que ya sabemos la causa, estuvo tratado, compensado, la diabetes, qué sé yo, ya lo tratamos con la vitamina B, le dejamos lente, y resulta que han pasado 6 meses, el viejito sigue ¿cómo se llama?, con diplopia, y sigue con una desviación. Entonces ahí podemos plantearnos la posibilidad de operar, ya después de 6 meses, pensando ya en algo más definitivo. Ah, ya, profe. Y bueno, mi segunda pregunta igual iba más que nada también al tratamiento de la parálisis eh, congénita del tercer par, que igual me llama la atención porque es como si hubiese nacido con algo que estuviera aplastando el tercer par, que algo que estuviera afectando el tercer par, como... Puede ser traumático, no necesariamente, puede ser traumático, puede ser una hemorragia. Los prematuros, tú sabes que tienen hemorragias cerebrales y muchas veces eso también puede comprometer a los pares craneanos. Así que, obviamente es muchísimo más para un tercer par congénito, pero existe, no es inexistente, ¿ya? Ah, ya. Tumores Eso no me... y todas esas cosas son más raras. Lo principal son causas traumáticas, ya principalmente hemorrágicas del parto, pero también, sobre todo en bebés prematuros, que son los que tienen más secuelas neurológicas. Ya, profe. Muchas gracias por responder. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una duda, profe. Usted mencionó acerca de la toxina botulínica para el tema de las parálisis. ¿En qué casos se utilizaría esa toxina? Es que, mira, yo personalmente no tengo mucha experiencia con el uso de toxinas botulínicas. Sé que se usa en el Duane, cuando son muy sintomáticos con este tema de la refracción, por una cuestión más cosmética, ¿ya? Y también se utilizan en algunos casos por la diplopia cuando el músculo, no el músculo que está paralítico, obviamente, porque ahí tú le echas toxina botulínica, va a estar más paralítico, ¿cierto? Sino que es para el músculo contralateral, o sea, el músculo que hace la contrafuerza, que en el fondo está actuando exageradamente. Y ahí tú puedes tratar de contrarrestar un poquitito esa fuerza con toxina botulínica. Pero la dosificación, el lugar exacto donde inyectarlo, lo desconozco. Yo la verdad es que no... Yo sé que también se usa en estrabismo en forma habitual en niños, y no es tan raro, cada vez se usa más. Pero es principalmente para evitar la diplopia en estos casos, y en el caso de los niños para evitar la ambliopía. Pero la dosificación, si quieren puedo echarle una mirita más a ese caso, o sea, a ese punto en particular si les interesa, y les puedo hablar antes de, quizás para la próxima clase, hablarle un poquitito de en qué es lo que se está usando en Chile, por lo menos así como en forma más habitual. Ah, ya, profe, gracias.
En todo caso, ustedes saben que igual que el Botox que se usa para cosmética, es transitorio el efecto, pues, dura unos meses, no es para siempre. Pero por lo mismo es atractivo porque dura unos buenos meses, entonces a veces uno se puede evitar una cirugía de esa manera. Sobre todo en estos casos en que son cosas transitorias, en que uno espera un tiempo para ver si es que la cosa quirúrgica se hace o no se hace, porque pueden regresar solitos. Entonces, para este tipo de cosas pueden ser más atractivos porque son transitorios. Ya, profe, muchas gracias. Ya chicos, creo que estamos. En caso que tengan más dudas, cualquier cosa, igual la próxima clase, como les digo, no sé si la vamos a hacer directo así la próxima semana yo, quizás tiene más sentido, voy a hablar con el profe Cortés, o va a ser en la de él y yo al final, pero la idea es que yo tengo ganas de hacerle un par de casos clínicos así puntuales para que veamos ahí lo que hemos aprendido, lo apliquemos, quizá un poquito más interactivo, no sé si les parece, y vamos viendo al tiro cómo lo harían en esos casos puntuales, ¿ya? ¿Qué se pide? ¿Qué estudio? ¿Qué es lo que habría que sí o sí hacer? ¿Qué es lo que no se nos puede pasar? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, que estén bien, cuídense y cualquier cosita me escriben por el correo si se les olvidó algo o quedó algo en el aire, ¿ya? Nos vemos ya sea la próxima semana o la subsiguiente. Chao, chao. Chao, profe, profe. cuídese. Chao. Chao, profe, cuídese.